Y bien, amigos, estamos aquí en Radio Fe y Alegría y hemos solicitado una conversación con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, bienvenido a nuestro programa. Es un gusto estar con ustedes, Padre Oliva. Saludos a la audiencia también. La semana veo que los sábados publica un artículo muy interesante que desearía comentar con nuestros oyentes. Vamos a ver. Los dos últimos artículos fueron sobre la crisis mundial y globalización. Sí. Eso a mí me interesa mucho porque me da la impresión de que no hay que celebrar la independencia solamente, sino también la interdependencia. Efectivamente, sí. Vamos a ver. ¿Usted qué le parece esto? ¿La interdependencia es positiva? Y a ver, nosotros solemos festejar solamente la independencia, entre comillas, política de España, el 14 y 15 de mayo de 1811, ¿verdad? Pero mucho más importante que esa parte formal, que desde luego también está bien que haya ocurrido, cada hemisferio tiene sus propias coordenadas, sus propios intereses, etcétera. Total, después de una independencia formal se puede reasumir relaciones económicas, por ejemplo, que puedan fortalecer la independencia real del país políticamente independizado. Es decir, no necesariamente una independencia política supone de inmediato una independencia económica. Al contrario. Por ejemplo, no hemos necesitado nunca independizarnos políticamente del Brasil, ¿verdad? Sí. En términos jurídicos. Pero sí somos muy dependientes de Brasil en términos económicos, sociales, políticos, culturales y militares. Doctor, una pregunta. ¿Más que de Argentina somos dependientes? Eso es difícil de decir porque depende mucho de qué se quiera analizar. Sí. Hasta los años 60 más o menos Argentina fue el país dominante en este país mediterráneo tan querido como el nuestro, ¿verdad? Pero después de la construcción del Puente de la Amistad y más aún después de la construcción de la represa gigantesca de Itaipú, la presencia brasileña en Paraguay se ha vuelto omnipresente. Es decir, en todo prácticamente los brasileños determinan el destino de Paraguay, no al punto de que nos hayamos vuelto un furgón de cola, ni que seamos como país esclavos de Brasil, no hasta ese extremo. Pero sí, si uno se fija en las coordenadas económicas, en las coordenadas sociales, en las culturales y en las militares, y la presencia del gigante sudamericano es apabullante. En la cuestión del dominio interdependiente, digamos, hay que hacer, sin embargo, un capítulo aparte al idioma. Los brasileños, como hablan portugués, a pesar de que portugués se lo entiende relativamente bien desde el castellano, igual uno tiene sus dificultades con el manejo de portugués entendiendo a un partner del Brasil o a un comerciante de Brasil, porque hay que conocer las expresiones técnicas que no siempre son iguales entre portugués y castellano y eso origina dificultades, ¿no? De forma que desde el punto de vista lingüístico sí Argentina sigue siendo el país dominante. Doctor, ahora, desde el punto de vista de comercio exterior, por ejemplo, Brasil hace rato que ha pasado a ser primera potencia en Paraguay. Ni qué decir en materia de servicios relacionados con el comercio exterior, ¿verdad? Y aparte de eso, también como país de origen de inversiones extranjeras directas, es en América Latina el que más presencia tiene en Paraguay, como si todo eso fuera poco. Sí. Dentro de Mercosur también, Brasil es el dominante y Paraguay recibe del Mercosur unos fondos estructurales que se llaman FOSEM, que constituyen una suma bastante grande para un país tan pequeño como este. En otras palabras, somos Brasil dependientes y solo en segundo lugar argentino o Argentina dependientes, pero tenemos que considerar que está asomando en el horizonte un gigante, el gigante asiático. La China continental se ha vuelto el país que con más éxito vende sus productos a Paraguay. Ha desplazado del primer puesto al Brasil. Nosotros ahora compramos más productos chinos que productos brasileños, increíblemente cierto es eso. Sí. Y a pesar de eso, a pesar de ese predominio de los chinos ahora
Aquí en Paraguay, en materia de importaciones nuestras, o sea, son exportaciones chinas, ¿verdad? A pesar de eso, nosotros no vendemos casi nada a la China. Es decir, es como si nuestros exportadores estuviesen durmiendo la siesta del comercio exterior en materia de exportaciones. Porque no puede ser que estemos comprando del gigante asiático más de $1.000 millones, pero que le estemos vendiendo 50 millones de dólares. Ridícula la diferencia, sí. Ridícula, ¿no? Ridícula. O sea que hay que ir con mucho cuidado con esa cuestión de la independencia. La interdependencia no siempre es simétrica, al contrario, hay relaciones de poder y de dominio de por medio. Y Paraguay está en esa situación de dependencia de Brasil, a pesar de que hemos avanzado mucho en ciertas cuestiones, en otras seguimos siendo recipientes de instrucciones que se reciben de Brasilia. Un ejemplo clásico es Itaipú, ¿no? Sí. Itaipú, a pesar de todo el progreso que se ha logrado en los últimos años, y el tratado de Itaipú no siempre se cumple, ¿verdad? El drama de esto es que no se puede hacer nada legalmente hablando, Padre Oliva, porque dentro de Itaipú está representado Paraguay por la ANDE y por miembros del directorio, que son paraguayos también, y por miembros del Consejo de Administración, que es algo así como el poder legislativo de Itaipú, y allí son los paraguayos los que están legitimando con sus firmas todas las decisiones que se toman y legalizándolas. De forma de punto de vista legal no hay casi nada que hacer. Sí, lamentablemente. Doctor, una cosa, pero esta interdependencia, todos los países la tienen, ¿no? Estados Unidos también la tiene. Estados Unidos tiene interdependencia de la Unión Europea y de la China continental, eso está clarísimo, ¿verdad? Pero bueno, una cosa es el país más poderoso del mundo en términos económicos y militares, y otra cosa es el país más vulnerable de Sudamérica, como es Paraguay, ¿verdad? Sí, una cosa, leí en su artículo que usted tenía cierta esperanza que dentro de algunos años, la Unión Europea en el BIP creciera, ¿cómo es eso? Es que esta parte sureste de Sudamérica siempre estuvo mirando más a la Unión Europea que a los Estados Unidos de Norteamérica, aunque parezca increíble. También para Brasil, el gigante, es tan importante la Unión Europea como los Estados Unidos y la China, ¿no? Sí. Paraguay tiene en la Unión Europea uno de los principales orígenes de donaciones, por ejemplo, ¿no? Y en materia de comercio exterior, la Unión Europea está ya, si es que se suman todos los países en forma conjunta, está también entre los países preponderantes de Paraguay en materia de comercio exterior, en materia no solamente de donaciones, sino también de asistencia técnica y crediticia. O sea, para nosotros Europa sigue siendo un continente al que queremos acercarnos más de lo que ya estamos. Siempre se está buscando un encuentro entre los representantes del Mercosur y los representantes de la Unión Europea para entablar una gigantesca y transatlántica alianza de libre comercio.